Lección 337. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Vamos a leer lo que es el ego. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que esta, la voluntad de Dios, es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil, el amor temible, la vida es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Empieza hablándonos del ego como un ídolo, es un sustituto de Dios, está limitado, está siempre en un cuerpo importante y está condenado a sufrir y a morir. Su voluntad es que la voluntad de Dios sea su enemiga, se opone totalmente a la voluntad de Dios. Y además, la forma que adopta el ego niega la voluntad de Dios. En el cuerpo no hay Dios, no está Dios. El ego es la prueba de que la fuerza de la creación, que es todo, es débil y que el amor es temible. El ego teme al amor y debilita o cree que debilita a la fuerza de la creación. La vida para el ego es la muerte, porque toda la vida aquí muere. Y solo para el ego lo que se opone a Dios es verdad. El ego, por lo tanto, es demente, está lleno de miedo y se quiere alzar más allá de lo omnipresente, se quiere apartar de la totalidad y separarse de lo infinito. Esa es su pretensión, eso es en lo que cree y por eso es por lo que está desarrollando todo su sistema de pensamiento. Está lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, se aparta de la totalidad y se separa de lo infinito. En su demencia cree también que ha vencido a Dios. Esta creencia de que ha vencido a Dios es la que lo mantiene triunfante. El ego lo que busca es el triunfo de vencer a Dios en esta idea de mente, en donde se instala. Desde esta terrible autonomía, ve cuando pone entrecomillado y dice ve, no ve nada, no es la visión, los ojos no ven, pero llamamos ver a lo que ven los ojos, pero no es la verdadera visión. Los ojos solo vemos formas proyectadas de una mente que quiere estar separada de Dios. Los ojos, en su terrible autonomía, ve que la voluntad de Dios ha sido destruida, que ese es su triunfo. Ve que la voluntad de Dios aquí no hace absolutamente nada. Nos morimos, nos enfermamos, nos atacamos. Entonces la voluntad de Dios, que es que su Hijo es infinito, eterno y perfecto, aquí no tiene está destruida. La voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo. Esto sí que es duro. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus propios sueños. El ego es un estado mental ilusorio, es un sueño, no es una realidad con mayúscula. Es un estado mental creado o fabricado, vamos a llamarle fabricado, porque crear solo crea Dios con su Hijo. Y aquí no está creando con Dios, está fabricando un sueño en el que el castigo sueña con el castigo, tiembla, está lleno de miedo ante sus propias figuras del sueño y además esas figuras del sueño son sus enemigos que están amenazándolo porque le pueden atacar en cualquier momento antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos a ellos. Y esa es una amenaza constante en la que está el ego. Sus propias figuras del sueño son sus enemigos, le pueden atacar, asesinar, matar antes de que él pueda atacarles y entonces se protege de estas figuras del sueño que le pueden atacar en cualquier momento y se protege muchas veces, de muchas maneras, pero es atacando también.
antes de que él los pueda atacar, y está en ese miedo constante y en ese castigo, está en la culpa y en el castigo. Y ahora nos dice, el Hijo de Dios con mayúscula, no tiene ego. ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de la locura o de la muerte cuando vive en Dios? El Hijo de Dios no tiene ego, está en Dios. El ego está separado de Dios, opuesto a Dios, habiendo destruido a Dios y ocupando su lugar. Pero el Hijo de Dios, la identidad verdadera del Hijo de Dios, cuando no está soñando, está con Dios. No sabe de la locura de la muerte de Dios. ¿Cómo puede saber de la locura o de la muerte de Dios cuando mora, habita en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpa, del odio, del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna? Por siempre imperturbable, libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundos. Ahí es donde está el Hijo de Dios. No sabe de la locura del ego, porque está despierto en Dios. Pero el Hijo de Dios que está soñando, dormido, con este sueño que él mismo ha fabricado, está separado de Dios, está viviendo en el castigo, en la culpa, en el miedo, en la defensa, en el ataque y en la amenaza. Dice, conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, ni a sus obras, ni a sus actos, ni a las leyes, ni a sus creencias, ni a sus sueños, ni a sus esperanzas. Tampoco ver los planes que él tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva este plan del ego. Creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se le hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Qué crudo nos habla del ego. Todo esto nosotros nos lo tenemos oculto. No lo tenemos consciente. Es un sistema mental inteligente, un programa mental inteligente, el ego. Entonces, lo que no conviene que sepa el estado mental que está viviendo en toda la creencia del ego, lo que no conviene que sepa se le oculta. Entonces, es un sistema, un programa donde lo que da miedo está defendido, tapado, maquillado, enmascarado. Y la realidad cruel de lo que es el ego está enmascarada o está en el inconsciente. Es lo mismo. Así que esto que nos dice aquí, el punto de vista desde el sufrimiento que tenemos que pagar por tener fe en el ego, es tan inmenso que se hace a diario un altar donde corre la sangre. En este altar del ego corre la sangre. Es un santuario donde al Hijo de Dios se le crucifica todos los días, todos los momentos, todas las horas, todos los instantes. Estamos continuamente juzgando al Hijo de Dios y separándonos de él y matándolo. Nos matamos unos a otros. Cada pensamiento de separación, de odio, de crítica y de juicio a algún hijo de Dios, que somos todas las figuras de cuerpos que estamos aquí, es un baño de sangre en el altar del ego. Aquí morimos, aquí nos enfermamos, aquí nos atacamos, aquí nos dañamos. Y esto es la verdad. No nos lo podemos ocultar, queremos ocultárnoslo porque nos es muy duro. Pero la única manera de no mirar al ego, como nos está diciendo, porque cuando no miras al ego, el ego ya no tiene ningún sentido, desaparece. Es la manera de triunfar sobre el ego, es no mirándole, no dándole crédito, no haciéndole caso.
Conocer la realidad es no mirar al ego, no verle, no ver sus leyes, no ver sus esperanzas, sus deseos, su plan. Ahí, esto es el perdón. Y dice, no obstante, una sola azucena de perdón, que es no mirar al ego, es poner un perdón donde el ego pone su ley o su esperanza o su deseo o su juicio o su pensamiento. Una sola azucena de perdón transforma la oscuridad del ego en el altar a las ilusiones, en el templo a la vida misma. Y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Es un darle la vuelta. ¿Con qué? Con el perdón. El ego, detrás del ego, cuando el ego se disuelve, cuando no le miras, está el perdón, está la luz, el altar de Dios. Y eso se hace, no mirarle es el perdón. No dejarte atrapar por el ego es el perdón. No darle realidad al ego es el perdón. El perdón te lo da Dios. No es una fabricación tuya, pero te lo da Dios, es un instrumento divino. Él viene de Dios, es la luz del cielo en el que es tu realidad, para que lo apliques aquí, para que a cada ilusión la dejes de mirar, de dar contenido, de dar la realidad. Ese es el perdón. Y lo vas aprendiendo según lo vas utilizando. Una sola azucena de perdón transforma la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida con mayúscula misma. El altar que hemos puesto a todas las tentaciones que tenemos aquí en el templo a la vida misma. La paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo. Está garantizado llegar a la paz a estas mentes que ahora están perturbadas, pero son las mentes del Hijo de Dios dormidas, perturbadas, erradas. Dios está llevando el perdón para que nosotros, al aplicarlo, sanemos nuestras mentes y dejemos de estar en este mundo del ego donde no corre nada más que la sangre, la muerte, el ataque. La paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas las mentes, completamente unidas a Él. No se pueden separar de Dios las mentes, no podemos estar separados de Dios. Somos el Hijo de Dios, somos Dios mismo que nos ha creado. Ahí no hay ego, ahí solo hay paz infinita. Esa es la verdad. Y eso nos están enseñando a aceptar esa verdad, porque todavía no nos la creemos, creemos mucho más al ego, aún creemos mucho más al ego que a la verdad y estamos aprendiendo a saber qué es nuestra verdad, a tener fe en ella hasta que el ego termine derrotado o nos sirva, ¿no? Estemos en la percepción del mundo donde se ve todo perdonado y de ahí se va a Dios. Bueno, vamos a ver la lección de hoy. Recordar esto cada mañana y tenerlo presente es un paso tan inmenso. Lección 337. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad me garantiza una perfecta paz, eterna seguridad, un amor imperecedero, mantenerme eternamente a salvo de todo pensamiento de pérdida y liberarme completamente del sufrimiento. Fijaros lo que es la impecabilidad, no haber hecho absolutamente ningún acto que sea condenable, porque no lo he hecho. El Hijo de Dios no hace nada condenable, es impecable, está en Dios. Aquí en el ego, en el mundo del ego, en este mundo de formas, estamos condenándonos continuamente, aunque digamos que no. Vivimos sumergidos en la culpa y en la condena. Pero mi impecabilidad, la realidad que soy incapaz como hijo de Dios de cometer ningún acto erróneo. Soy impecable. Mi impecabilidad es la que garantiza la perfecta paz, la eterna seguridad, mi amor imperecedero,
mantenerme eternamente a salvo de todo pensamiento de pérdida y liberarme completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser felicidad, un estado de felicidad, porque eso es lo único que Dios me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Aceptar la expiación para mí mismo, nada más. Tengo que aceptar la expiación. Hijo mío, eres inocente. Aceptarla. Nos cuesta aceptarla. No la aceptamos. Elegimos la culpa. La expiación es la aceptación de que soy inocente y se hace mediante el perdón. Es el plan de Dios para que su Hijo vuelva a estar despierto en su verdadero hogar. Aceptar la expiación con mayúscula es para mí mismo, para mí mismo, nada más. O sea, lo único que tengo que aceptar es la expiación. ¿Qué tengo que hacer para saber que todo esto me pertenece? La paz, el amor, la tranquilidad, el sosiego, la libertad. Aceptar la expiación. Eres inocente. Eso se hace mediante los perdones. La expiación es el plan de Dios para que su Hijo regrese. Se hace mediante el perdón y se va entendiendo a medida que va uno aceptando ese plan y poniéndose al servicio del plan de Dios para la expiación. Dice, Dios ya hizo todo lo que había que hacer y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta, porque solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ahora es mía, para sentir el amor de Dios, protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Madre mía, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya nos ha dado la salvación, nos ha dado el plan de la expiación. Yo tengo que aprender a no hacer nada por mi cuenta porque ya se me ha dado todo. Esta autonomía que me ha hecho tan triunfante sobre Dios tiene que pagar un precio tan caro y tan devastador que tengo que darme cuenta de que no me lleva nada más que a la locura. Ser autónomo de Dios me lleva a la locura. Esta rebeldía me ha sumido en un mundo totalmente equivocado de sufrimiento. Pero Dios ya lo ha hecho todo, ya nos ha dado la salvación de ese estado que nosotros hemos fabricado. Todo lo que tiene, ahora lo que yo tengo que aprender, Dios ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. En el momento en que su hijo soñó que se separaba de Dios y que era autónomo, Dios ya le dio la respuesta, Dios ya le dio el plan. En ese instante donde todavía no había tiempo, o en el instante en el que surgió todo esto y ya se desplegó el tiempo, porque antes cuando el Hijo de Dios no soñaba que estaba enfrentado a Dios y que se había opuesto a él y que había querido usurpar su trono y se había sentido inmensamente culpable, y esa culpa es la que había escondido para no verla y ver solamente su gran autonomía, su triunfo sobre Dios y querer seguir ahí, que es lo que hemos hecho. Dios en ese momento dio su plan para que él saliera de esa terrible idea, que no le estaba haciendo nada más que sufrir. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y ahora lo que yo tengo que hacer es aprender a no hacer nada por mi cuenta. Fijaros con lo que hemos valorado hacer todo por nuestra cuenta. Se lo decimos a los niños, ya eres mayor, ya eres autónomo, ya eres un muchachito que se resuelve las cosas por sí mismo. Al ego del nene se lo decimos, todo por tu cuenta. Así te reafirmas en ti mismo, así se reafirme al ego, esto lo hago yo, esto lo decido yo, esto me lo curro yo y fíjate qué amor propio tengo. Pues resulta que todo eso que hemos valorado como que es lo mejor que podemos hacer aquí es un tremendo error que nos lleva al sufrimiento y a la muerte, porque todo lo que tenemos que hacer Dios ya lo ha hecho por nosotros. Porque si Dios no lo hace por nosotros, aquí no se salva nadie. Seguimos
con todo nuestro amor propio muriéndonos, enfermándonos. De eso no te garantiza la autonomía cuando eres pequeñito. Fíjate, ya puedes tú solo, pero te vas a morir, cariño. No, eso no se lo decimos. Y vas a enfermar. La autonomía no te resuelve eso. No, la autonomía te está dando una falsa creencia en que eso es poderoso. Y terminas en un mundo donde te pueden atacar igual, tú tienes que atacar para defenderte, te enfermas y mueres. Entonces estamos totalmente equivocados, totalmente, de medio a medio. Entonces Dios nos da la respuesta, está dentro de nosotros, ya lo ha hecho, es todo el plan de la expiación. Yo tengo que aprender a no hacer nada por mi cuenta, es decir, desaprender a hacer todo por mi cuenta. Y eso lleva tu tiempo, porque estamos acostumbradísimos a dar valor, a hacer las cosas por nuestra cuenta. Tengo que aprender a no hacer nada por mi cuenta. Solo necesito aceptar mi ser. Pues solo necesito aceptar mi ser. No lo acepto cuando quiero hacer las cosas por mi cuenta. Porque entonces estoy negando que mi ser ya hace todo lo perfecto. Me estoy oponiendo a él. Solo necesito aceptar a mi ser, aceptar mi impecabilidad, la cual se creó para mí. Dios me creó impecable, santo, eterno, creador y libre. Se creó para mí y es mía ahora la impecabilidad. Y se creó para sentir el amor de Dios, protegiéndome de todo daño. No hay daño para el Hijo de Dios, porque es impecable, está creado en la impecabilidad. Para entender, mi impecabilidad se creó, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Así que mi impecabilidad me protege de todo daño. ¿Qué nos dice la oración? Padre, tú que me creaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Padre, tú me has creado en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que yo soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, que no soy impecable, que cometo errores, pero ahora acepto la expiación. Es el plan que me libera de mis propios errores, no creyendo en ellos. Y la acepto para mí mismo. La expiación es el plan de Dios para que yo me libere. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Bueno, pues esta es la explicación de la lección de hoy. Muchísimas gracias por compartirla. Vamos a hacer la meditación.